Hombre muere en accidente, pero regresa con la verdad sobre culpa y perdón. La historia que escucharás a continuación es un relato real. Los nombres de los personajes y lugares han sido cambiados para preservar la privacidad de sus autores. Si crees en milagros o has vivido alguno, deja tu opinión en los comentarios y suscríbete. Era un lunes como cualquier otro. Acabábamos de pasar un fin de semana maravilloso visitando a los padres de Tamara en el sur de Utah. Ya saben, esas vacaciones familiares que uno planea con ilusión y que pasan volando. Estábamos de vuelta en la carretera, rumbo a casa. Yo al volante, como siempre. Tamara a mi lado, con esa sonrisa suya que iluminaba todo. Los niños atrás, Spencer jugando con sus muñecos y el pequeño Griffin dormido en su sillita. Recuerdo haber mirado por el retrovisor y haber pensado, Dios mío, qué afortunado soy. Griffin, nuestro milagro. Los médicos nos habían dicho que no podríamos tener más hijos después de Spencer. Y ahí estaba él, con sus pestañas largas y sus manitas regordetas. Spencer, nuestro primogénito, haciendo esos ruidos de explosiones mientras jugaba. Y Tamara, mi Tamara, dormida pero aún sosteniendo mi mano. Fue entonces cuando todo se fue al carajo. No sé si me quedé dormido un segundo o qué diablos pasó. De repente, sentí que el coche se desviaba hacia la derecha. Intenté corregir, pero lo hice con demasiada fuerza. El coche empezó a dar vueltas. 1, 2, 3, perdí la cuenta. Los gritos. Dios mío, los gritos. El sonido del metal retorciéndose. Los cristales rompiéndose. Y luego, el silencio. Un silencio ensordecedor. Cuando el coche por fin se detuvo, todo era caos. Estaba atrapado, no podía moverme. El olor a gasolina y a sangre me revolvía el estómago. Fue entonces cuando lo escuché, el llanto desgarrador de Spencer. Papá. Papá. Ayuda. Intenté moverme, juro que lo intenté con todas mis fuerzas. Pero estaba atrapado. Mis piernas, no las sentía. El brazo derecho me dolía como si me lo hubieran arrancado. Spencer. Hijo. ¿Estás bien? Háblame. Papá, tengo miedo. Mamá no se mueve. Griffin no llora. En ese momento, lo supe. Lo supe antes de que mi cerebro pudiera procesarlo. Tamara y Griffin se habían ido. No podía ser cierto. No podía estar pasando. No. No. Tamara. Griffin, grité con todas mis fuerzas, como si mis gritos pudieran traerlos de vuelta. El dolor era insoportable, pero nada se comparaba con la agonía de saber que la mitad de mi familia se había ido en un instante. Por mi culpa. Yo estaba al volante. Yo era el responsable. Spencer, escúchame. ¿Puedes moverte? ¿Puedes salir del coche? No, no puedo, papá. Estoy atrapado. Me duele todo. Está bien, hijo. Quédate quieto. Alguien vendrá a ayudarnos. Te lo prometo. Pero mientras decía esas palabras, sentía que me desvanecía. La vista se me nublaba. El dolor era cada vez más intenso. Y entonces, justo cuando pensaba que todo estaba perdido, sucedió algo inexplicable. Una luz. Una luz cálida y reconfortante me envolvió. Y de repente, pude respirar. El dolor desapareció. Me sentí en paz. ¿Qué está pasando?, pensé. ¿Estoy muerto? Y entonces la vi. Tamara. Estaba ahí, radiante, hermosa como siempre. Pero había algo diferente en ella. Una luz, una energía que no puedo describir con palabras. Jeff, mi amor, me dijo con una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. No puedes quedarte aquí. Tienes que volver. Tamara, ¿qué? No entiendo. ¿Estás? Sí, amor. Estoy muerta. Y tú estás al borde. Pero no puedes cruzar. No es tu momento. Spencer te necesita.
Sentí que el corazón se me partía en 1000 pedazos. Pero, ¿y tú? ¿Y Griffin? No puedo dejarlos. No puedo vivir sin ustedes. Tamara me miró con una mezcla de amor y determinación que nunca olvidaré. Tienes que hacerlo, Jeff. Por Spencer. Por nosotros. Prométeme que volverás. Prométeme que cuidarás de nuestro hijo. En ese momento, tomé la decisión más difícil de mi vida. Con lágrimas en los ojos y el corazón destrozado, asentí. Lo prometo, Tamara. Te amo. Los amo a los dos. Y así, con un último beso etéreo, sentí que volvía a caer. De vuelta al dolor, de vuelta al caos. Pero esta vez, con una misión. Una promesa que cumplir. Lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento por completo fue la voz de Tamara, susurrando, estaremos contigo siempre, mi amor. Siempre. Y entonces, la oscuridad me envolvió. Cuando recuperé la conciencia, me encontré en un lugar que no puedo describir con palabras terrenales. Era como flotar en un espacio infinito, pero al mismo tiempo, me sentía más presente y consciente que nunca. El dolor había desaparecido por completo, y una sensación de paz indescriptible me envolvía. De repente, me di cuenta de que podía ver mi propio cuerpo desde arriba. Allí estaba yo, atrapado entre los hierros retorcidos del coche, cubierto de sangre y con los ojos cerrados. Era una imagen perturbadora, pero extrañamente, no sentía miedo ni angustia. ¿Estoy muerto?, me pregunté. Y como si alguien hubiera escuchado mis pensamientos, sentí una presencia a mi lado. No, Jeff. No estás muerto, pero estás al borde. Me giré y ahí estaba ella. Tamara. Mi Tamara. Radiante, hermosa, sin ninguna marca del terrible accidente que acabábamos de sufrir. Verla así, tan perfecta y llena de luz, hizo que mi corazón, o lo que fuera que tuviera en ese estado, se llenara de alegría y dolor al mismo tiempo. Tamara, ¿eres realmente tú?, pregunté, incapaz de creer lo que veía. Ella sonrió, y su sonrisa iluminó todo a nuestro alrededor. Sí, mi amor. Soy yo. Intenté abrazarla, pero mis brazos la atravesaron como si fuera humo. Frustrado, exclamé, ¿qué está pasando? ¿Por qué no puedo tocarte? Porque no perteneces a este lado aún, Jeff, respondió ella con una voz que parecía resonar en todo mi ser. Estás en un estado intermedio. Ni vivo ni muerto. Pero tú estás muerta. Sí, completó ella con una serenidad que me desconcertó. Griffin y yo hemos cruzado. Pero tú, mi amor, tú tienes que volver. Sus palabras me golpearon como un mazo. La realidad de lo que había sucedido comenzó a hundirse en mí. No puedo volver. No sin ti. No sin Griffin. ¿Cómo se supone que voy a vivir sin ustedes? Tamara se acercó a mí. Aunque no podía tocarla físicamente, sentí su presencia envolviéndome, consolándome. Tienes que hacerlo, Jeff. Spencer te necesita. Está vivo, asustado y solo. Necesita a su padre. Pero, ¿y si no puedo? ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? Las dudas me invadían. El peso de la responsabilidad parecía aplastarme. Fue entonces cuando Tamara hizo algo que nunca olvidaré. Extendió su mano y, aunque no podía tocarme físicamente, sentí como si estuviera acariciando mi alma. Eres más fuerte de lo que crees, mi amor. Siempre lo has sido. Y no estarás solo. Griffin y yo estaremos contigo, guiándote, cuidándote desde este lado. Pero, ¿cómo voy a criar a Spencer solo? ¿Cómo voy a explicarle que su madre y su hermano ya no están? Las lágrimas, si es que podía llorar en ese estado, corrían por mis mejillas. Tamara me miró con una mezcla de amor y determinación que me dejó sin aliento. Le dirás la verdad. Que el amor nunca muere. Que aunque no podamos estar físicamente con él, nuestro amor siempre lo acompañará. Y tú, Jeff, tú serás la prueba viviente de ese amor. Nos quedamos en silencio por un momento, o tal vez fueron eones. El tiempo parecía no existir en ese lugar.
Finalmente, reuní el valor para hacer la pregunta que me aterrorizaba. ¿Y si decido quedarme contigo y con Griffin? La mirada de Tamara se volvió seria, casi severa. No es tu momento, Jeff. Si te quedas, estarás abandonando a Spencer. Él habrá perdido a toda su familia en un solo día. ¿Es eso lo que quieres para nuestro hijo? Sus palabras me golpearon con fuerza. La idea de Spencer, solo y asustado, me partía el corazón. Pero la idea de vivir sin Tamara y Griffin me parecía igualmente insoportable. Tengo miedo, Tamara, confesé. Miedo de no ser capaz de hacerlo. Miedo de fallarles a todos. Ella sonrió de nuevo, esta vez con una mezcla de ternura y confianza. El miedo es normal, mi amor. Pero recuerda esto, el amor es más fuerte que el miedo. Y nuestro amor por ti y por Spencer es más fuerte que la muerte misma. En ese momento, sentí como si una corriente de energía me atravesara. Era cálida, reconfortante, pero también poderosa. Me di cuenta de que era el amor del que Tamara hablaba. El amor que nos unía, que trascendía la vida y la muerte. Está bien, dije finalmente, sintiendo una mezcla de determinación y dolor. Volveré. Por Spencer. Por ustedes. Por nuestro amor. Tamara sonrió, y su sonrisa iluminó todo el universo. Ese es mi valiente Jeff. Recuerda, siempre estaremos contigo. En cada respiración, en cada latido de tu corazón. Y algún día, cuando sea tu momento, nos reuniremos de nuevo. Sentí que comenzaba a alejarme de ella, como si una fuerza invisible me jalara de vuelta a mi cuerpo. Te amo, Tamara. Los amo a los dos. Y nosotros te amamos a ti, Jeff. Siempre. Y con esas palabras resonando en mi ser, sentí que volvía a caer. De vuelta al dolor, de vuelta a la realidad. Pero esta vez, llevaba conmigo una fuerza que no sabía que tenía. Una fuerza nacida del amor más puro y profundo que jamás había conocido. Lo último que recuerdo antes de abrir los ojos en la sala de emergencias fue la voz de Tamara, susurrando en mi mente, sé fuerte, mi amor. Estamos contigo. Siempre. Cuando volví a mi cuerpo, me encontré en un estado de conciencia extraño. Estaba en el hospital, eso lo sabía, pero no de la manera que uno podría esperar. Era como si mi espíritu o mi conciencia estuviera separada de mi cuerpo físico. Me vi flotando por los pasillos del hospital. Era una sensación increíble, como si las leyes de la física ya no se aplicaran a mí. Podía atravesar paredes y puertas como si no existieran. Pero lo más asombroso no era eso, sino lo que podía percibir de las personas a mi alrededor. Cada vez que me encontraba con alguien, fuera médico, enfermera, paciente o visitante, experimentaba algo extraordinario. Era como si pudiera ver directamente dentro de sus almas. Conocía sus pensamientos, sus miedos, sus alegrías, sus secretos más profundos. Todo estaba ahí, expuesto ante mí con una claridad que me dejaba sin aliento. Recuerdo haber visto a una enfermera joven. Su nombre era María. Mientras caminaba apresuradamente por el pasillo, pude sentir su ansiedad. Estaba preocupada por su madre enferma en casa, temiendo que no pudiera pagar las facturas médicas. Al mismo tiempo, llevaba en su corazón una profunda compasión por cada paciente que atendía. Era como si pudiera ver dos versiones de ella simultáneamente, la exterior, profesional y eficiente, y la interior, llena de amor y preocupación. Luego me encontré con un médico, el doctor Rodríguez. A primera vista, parecía serio y distante. Pero cuando miré dentro de él, vi a un hombre atormentado por la duda. Había perdido a un paciente esa mañana y se preguntaba si podría haber hecho algo más. Bajo su fachada de confianza, había un océano de empatía y un deseo ardiente de salvar vidas. Lo más sorprendente de todo esto era que no sentía ningún juicio hacia estas personas. Solo un amor incondicional, una conexión profunda que trascendía cualquier barrera física o emocional. Era como si todos fuéramos parte de un gran tapiz, cada hilo conectado e igualmente importante. En un momento dado, me encontré en la sala de espera. Allí estaba una familia, esperando noticias de su ser querido. Pude sentir su miedo, su esperanza, su amor.
Era tan intenso que casi me abrumó. Quería consolarlos, decirles que todo estaría bien, pero me di cuenta de que no podían verme ni oírme. Fue entonces cuando tuve una revelación. Todas estas personas, con sus luchas y sus alegrías, sus miedos y sus esperanzas, estaban conectadas. No solo entre ellas, sino conmigo también. Con todo. Era una red invisible de amor y compasión que lo abarcaba todo. Mientras vagaba por los pasillos, me di cuenta de que estaba buscando algo, aunque no sabía exactamente qué. Fue entonces cuando lo vi. Mi cuerpo. Estaba en una sala de cirugía, rodeado de médicos y enfermeras que trabajaban frenéticamente. Verme a mí mismo en ese estado fue una experiencia surrealista. Mi cuerpo estaba destrozado, apenas reconocible. Piernas rotas, órganos dañados, sangre por todas partes. Pero lo más impactante fue darme cuenta de que ese cuerpo roto y maltratado era el vehículo al que tendría que volver. Por un momento, sentí miedo. ¿Cómo podría volver a ese cuerpo tan dañado? ¿Cómo podría soportar el dolor que seguramente me esperaba? Pero entonces, recordé mi promesa a Tamara. Recordé a Spencer, que me necesitaba. Y supe que tenía que ser fuerte. Mientras observaba a los médicos trabajar, noté algo extraordinario. El Dr. Olsen, el cirujano principal, de repente se detuvo en medio de la operación. Vi cómo miraba hacia un rincón de la sala, como si hubiera visto algo. Y entonces lo supe. Tamara estaba allí. No podía verla como la había visto en mi experiencia cercana a la muerte, pero podía sentir su presencia. Era como si estuviera allí, dando ánimos al equipo médico, guiándolos. Vi como el Dr. Olsen, después de ese momento de pausa, volvía a su trabajo con renovada determinación. Fue en ese momento cuando tomé la decisión. Sabía que volver a mi cuerpo significaría dolor, sufrimiento, un largo camino de recuperación. Pero también significaría la oportunidad de cumplir mi promesa, de criar a Spencer, de honrar la memoria de Tamara y Griffin. Con un último vistazo a mi alrededor, a todas esas almas conectadas en el hospital, me acerqué a mi cuerpo. No sabía cómo hacerlo, pero de alguna manera supe que tenía que fundirme con él nuevamente. Justo antes de hacerlo, sentí una última oleada de amor y apoyo. Era como si todo el universo me estuviera animando, diciéndome que tenía la fuerza para enfrentar lo que venía. Y así, con un último pensamiento de gratitud hacia Tamara y hacia esa fuerza mayor que nos conecta a todos, volví a mi cuerpo. Lo primero que sentí fue dolor. Un dolor agudo, penetrante, que parecía consumir cada fibra de mi ser. Pero junto con el dolor, sentí algo más. Una determinación inquebrantable. Una fuerza nacida del amor y de la promesa que había hecho. Abrí los ojos lentamente, parpadeando ante las brillantes luces de la sala de cirugía. Oí voces excitadas a mi alrededor. Está despierto. Es un milagro. Y aunque el camino que tenía por delante era largo y difícil, sabía que no estaba solo. Tenía el amor de Tamara y Griffin conmigo, y una nueva comprensión del profundo vínculo que nos une a todos. Esa experiencia en el hospital, vagando como un espíritu y viendo la interconexión de todas las almas, cambió para siempre mi perspectiva sobre la vida y la muerte. Me enseñó que el amor trasciende todas las barreras, incluso la de la muerte misma. Y con esa lección en el corazón, comencé mi largo viaje de regreso a la vida. Desperté en la unidad de cuidados intensivos, rodeado de máquinas que pitaban y zumbaban. El dolor era intenso, pero más fuerte era mi determinación de sobrevivir, de cumplir la promesa que le había hecho a Tamara. Fue unos días después, cuando estaba más lúcido, que ocurrió algo extraordinario. El Dr. Jeff Olsen, el cirujano que me había operado, vino a verme. Su rostro mostraba una mezcla de asombro y confusión que me intrigó inmediatamente. Señor Olin, comenzó, su voz temblando ligeramente, hay algo que necesito compartir con usted. Algo que sucedió durante su cirugía. Me incorporé un poco en la cama, ignorando el dolor punzante en mi cuerpo. ¿Qué pasó, doctor? El Dr. Olsen tomó una silla y se sentó junto a mi cama. Parecía estar luchando por encontrar las palabras adecuadas. Durante su operación, sucedió algo que no puedo explicar médicamente. Algo que, bueno, que desafía toda lógica.
Mi corazón comenzó a latir más rápido. Podría ser. Por favor, doctor, cuénteme. Él respiró hondo antes de continuar. Estábamos en un momento crítico de la cirugía. Sus signos vitales estaban cayendo y, francamente, temíamos perderlo. Fue entonces cuando la vi. ¿A quién vio?, pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. A su esposa, dijo el doctor Olsen, sus ojos buscando los míos. Vi a su esposa Tamara en la sala de operaciones. Sentí como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Pero, eso es imposible. Tamara, ella murió en el accidente. El doctor asintió gravemente. Lo sé. Y eso es lo que hace que esto sea tan inexplicable. Pero le juro, señor Olin, que la vi. Estaba allí, flotando sobre la mesa de operaciones. Y me habló. Mi mente daba vueltas. Recordé mi propia experiencia, como había sentido la presencia de Tamara en la sala de operaciones. ¿Qué? ¿Qué le dijo? El doctor Olsen cerró los ojos, como si estuviera reviviendo el momento. Me agradeció. Nos agradeció a todos por luchar por su vida. Dijo que usted tenía que vivir, que su hijo lo necesitaba. Y luego, me dio instrucciones específicas sobre cómo proceder con la cirugía. Sentí que las lágrimas comenzaban a correr por mis mejillas. Era tan típico de Tamara, siempre pensando en los demás, siempre tratando de ayudar. Doctor, dije con voz temblorosa, le CRE. Continuaré mi relato. Yo estaba absolutamente asombrado por lo que el doctor Olsen me estaba contando. Doctor, dije con voz temblorosa, le creo. Durante mi experiencia cercana a la muerte, vi a Tamara. Me pidió que volviera, que luchara por vivir. Y sentí su presencia en la sala de operaciones. El doctor Olsen me miró con una mezcla de alivio y asombro. Entonces, ¿usted también tuvo una experiencia? Asentí. Fue más que eso, doctor. Vi cosas, sentí cosas que no puedo explicar. Y ahora, escucharlo a usted, confirma que no fue solo mi imaginación. El doctor se inclinó hacia adelante, fascinado. Señor Olin, en todos mis años de práctica médica, nunca había experimentado algo así. Pero le juro que lo que vi y oí era real. Su esposa, ella salvó su vida. ¿Cómo?, pregunté, ansioso por saber más. Como le dije, me dio instrucciones específicas durante la cirugía. En un momento crítico, cuando estábamos a punto de perderlo, ella me guió. Me dijo exactamente qué hacer, qué arteria suturar, cómo detener la hemorragia. Era conocimiento que iba más allá de mi entrenamiento médico. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Y usted, siguió sus instrucciones? El doctor Olsen asintió. Sé que suena una locura, pero algo en mí confió en ella. Seguí sus instrucciones al pie de la letra. Y funcionó. Logramos estabilizarlo contra todo pronóstico. Nos quedamos en silencio por un momento, ambos tratando de procesar la magnitud de lo que había ocurrido. Fue entonces cuando recordé algo más. Doctor, ¿hubo alguien más que viera a Tamara? El rostro del doctor Olsen se iluminó. Sí, de hecho. Una de las enfermeras, María. Ella también la vio. Como si la hubiera invocado, en ese momento entró en la habitación una joven enfermera. Era la misma María que había visto durante mi experiencia fuera del cuerpo. Disculpen, dijo ella, pero no pude evitar escuchar. Señor Olin, yo también la vi. A su esposa. María se acercó a mi cama, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Estaba tan asustada durante la cirugía. Era mi primera semana en el hospital y nunca había visto un caso tan crítico. Pero entonces, la vi. Su esposa. Estaba radiante, llena de luz. Me sonrió y me dijo que todo estaría bien, que no tuviera miedo. Me dio la fuerza para seguir adelante. Sentí que mi corazón se hinchaba de emoción. Tamara, mi Tamara, seguía cuidando de todos, incluso después de la muerte. María, dije, tomando su mano, gracias por compartir esto conmigo. No sabe lo que significa para mí.
El doctor Olsen se puso de pie, su rostro mostrando una mezcla de emociones. Señor Oulin, sé que como médico, se supone que debo creer solo en lo que puedo ver y medir. Pero lo que experimentamos en esa sala de operaciones, cambió mi perspectiva para siempre. Asentí, entendiendo perfectamente lo que quería decir. Doctor, creo que todos hemos sido testigos de algo extraordinario. Algo que va más allá de nuestra comprensión actual del mundo. Tiene razón, dijo María, secándose una lágrima. Esto me ha hecho cuestionar todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte. Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, el doctor Olsen habló de nuevo. Señor Oulin, quiero que sepa que voy a documentar esto. No sé cómo lo recibirá la comunidad médica, pero creo que es importante compartir esta experiencia. Podría cambiar la forma en que entendemos la muerte y el más allá. Estoy de acuerdo, dije. Y quiero ayudar en lo que pueda. La gente necesita saber que hay más en este mundo de lo que podemos ver o tocar. Que el amor trasciende incluso la muerte. María asintió con entusiasmo. Yo también quiero ser parte de esto. Lo que experimenté, la gente necesita saber que es posible. Mientras los veía a ambos, tan conmovidos y transformados por su encuentro con Tamara, sentí una oleada de gratitud. Mi esposa, incluso después de la muerte, seguía tocando vidas, seguía haciendo del mundo un lugar mejor. Tamara estaría feliz, dije en voz baja. Ella siempre quiso hacer una diferencia en el mundo. El doctor Olsen puso una mano en mi hombro. Señor Oulin, creo que puedo hablar por todos cuando digo que su esposa ha hecho más que una diferencia. Ha cambiado nuestras vidas para siempre. Mientras los tres compartíamos ese momento de conexión y asombro, sentí una paz que no había experimentado desde el accidente. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que no estaba solo. Tenía el amor de Tamara guiándome, y ahora, también tenía estos nuevos aliados que habían experimentado algo extraordinario conmigo. Esta experiencia compartida no solo me dio la fuerza para seguir adelante, sino que también me dio un nuevo propósito. Sabía que tenía que compartir esta historia con el mundo, para dar esperanza a aquellos que han perdido a sus seres queridos, para mostrar que el amor es más fuerte que la muerte misma. Era una noche tranquila en el hospital. Después de semanas de dolor intenso y procedimientos médicos interminables, por fin había logrado conciliar un sueño profundo. Recuerdo haber pensado, justo antes de cerrar los ojos, por fin, un momento de paz. Pero lo que experimenté no fue un simple sueño. De repente, me encontré envuelto en una luz cálida y reconfortante. Era como si todo mi ser estuviera siendo abrazado por una energía amorosa e indescriptible. En ese momento, supe que estaba experimentando algo más allá de este mundo. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que ya no estaba en la habitación del hospital. Me encontraba en un lugar de una belleza indescriptible. Los colores eran más vivos de lo que jamás había visto, la luz parecía emanar de todas partes y de ninguna a la vez. El aire, si es que se le podía llamar aire, estaba lleno de una energía vibrante que parecía nutrir cada fibra de mi ser. Fue entonces cuando lo sentí. Una sensación de hogar, de pertenencia, tan profunda que casi me hizo llorar. Estoy en casa, pensé, y esas palabras resonaron en todo mi ser. De repente, me di cuenta de que podía moverme. No solo eso, podía correr. Yo, que había estado postrado en una cama de hospital durante semanas, incapaz de mover mis piernas destrozadas, ahora podía correr como si nunca hubiera estado herido. La alegría que sentí en ese momento es indescriptible. Comencé a correr, riendo como un niño. Podía sentir la energía del suelo bajo mis pies, cada paso enviaba ondas de placer y vitalidad a través de todo mi cuerpo. Era una experiencia física, sí, pero también profundamente espiritual. Mientras corría, me di cuenta de que estaba en una especie de paisaje etéreo. Había colinas suaves y valles serenos, todos bañados en esa luz maravillosa. A lo lejos, vi lo que parecía ser un bosque, pero los árboles brillaban con una luz propia, como si estuvieran vivos de una manera que los árboles terrenales no lo están. Fue entonces cuando lo vi. Un corredor que se extendía a mi izquierda. No sé cómo, pero supe que debía ir por ahí. Era como si una voz interior, una intuición profunda, me guiara.
Seguí el corredor, que parecía brillar con una luz propia. Mientras avanzaba, sentía una mezcla de emoción y anticipación. Sabía que algo importante me esperaba al final. Y entonces lo vi. Un verco. Un simple verco de bebé al final del corredor. Mi corazón dio un vuelco. Sabía quién estaría allí. Me acerqué con pasos temblorosos. Cada paso que daba hacía que mi corazón latiera más rápido. Cuando llegué al verco, me incliné para mirar dentro. Y ahí estaba él. Griffin. Mi bebé. Mi hijo que había perdido en el accidente. Estaba durmiendo plácidamente, exactamente como lo había visto la última vez en el espejo retrovisor antes del accidente. Las emociones me golpearon como una ola. Alegría, dolor, amor, todo mezclado en un torbellino que amenazaba con abrumarme. Es un milagro, pensé, las mismas palabras que había pensado cuando nació. Con manos temblorosas, lo levanté del verco. Era sólido, real. Podía sentir su pequeño cuerpo contra el mío, su respiración suave en mi cuello. El olor de su cabello, ese aroma a bebé que tanto había extrañado, llenó mis sentidos. Lo abracé con fuerza, las lágrimas corrían por mis mejillas. Mi niño, susurré, mi pequeño Griffin. Fue en ese momento cuando sentí una presencia detrás de mí. Era poderosa, abrumadora, pero al mismo tiempo, increíblemente amorosa. Supe instintivamente que era una presencia divina. Dios, el universo, una fuerza cósmica, las palabras parecen inadecuadas para describirlo. Y entonces, la culpa comenzó a abrirse paso en mi corazón. Aquí estaba yo, sosteniendo a mi hijo, en este lugar maravilloso. Pero yo era el que conducía el auto cuando ocurrió el accidente. Yo era el responsable de que la vida de Griffin hubiera sido interrumpida tan temprano. Lo siento tanto, murmuré, mis lágrimas cayendo sobre el suave cabello de Griffin. Lo siento, lo siento. Fue entonces cuando sentí que la presencia se acercaba más. Era como si unos brazos divinos nos envolvieran a Griffin y a mí en un abrazo cósmico. Y con ese abrazo, vino una comprensión profunda, una sabiduría que penetró hasta lo más profundo de mi ser. No había nada que perdonar. Todo estaba en perfecto orden divino. Cada experiencia, cada momento de nuestras vidas, incluso los que percibimos como errores o tragedias, son parte de un plan mayor que no siempre podemos comprender desde nuestra perspectiva limitada. Vi mi vida desplegarse ante mis ojos. El divorcio de mis padres, que me había dejado inseguro y dudando de mí mismo. Pero esa experiencia me había hecho más compasivo, más comprensivo con el dolor de los demás. Vi a mis hermanos, como su amor y apoyo me habían moldeado, haciéndome más fuerte. Y vi el accidente. Pero esta vez, no lo vi como un error trágico, sino como un punto de inflexión. Un evento que, aunque doloroso, abriría nuevos caminos de comprensión y crecimiento, no solo para mí, sino para todos los que se vieran tocados por nuestra historia. La voz, o más bien, la sensación de comunicación que emanaba de esa presencia divina, me hizo entender que incluso en nuestro dolor más profundo, hay una oportunidad para el crecimiento y el amor. Que nada es un error en el gran esquema de las cosas. Me dijeron que podía estar enojado con Dios toda mi vida si lo deseaba, y aún así sería amado incondicionalmente. Que podía estar enojado conmigo mismo, y aún así sería amado. Pero también me ofrecieron una tercera opción, aceptar, perdonar y crecer a través de esta experiencia. Con lágrimas en los ojos, pero con una paz que nunca antes había experimentado, besé la frente de Griffin una última vez. Y luego, con todo el amor de mi corazón, lo devolví al verco. Lo estaba entregando a Dios, al universo, confiando en que estaba en las mejores manos posibles. Mientras lo hacía, sentí una oleada de amor y gratitud tan poderosa que casi me hizo caer de rodillas. Entendí que Griffin estaba bien, que estaba en paz, y que siempre estaría conmigo de una manera que iba más allá de la presencia física. Y así, con el corazón lleno de una mezcla agridulce de amor, dolor y una nueva comprensión, sentí que comenzaba a regresar. De vuelta a mi cuerpo en la cama del hospital, de vuelta al dolor físico y al desafío de reconstruir mi vida. Pero esta vez, regresaba con una nueva perspectiva. Con la certeza de que el amor trasciende la muerte, de que cada experiencia tiene un propósito, y de que, al final,
todo está en perfecto orden divino. Cuando abrí los ojos en la habitación del hospital, las lágrimas aún corrían por mis mejillas. Pero por primera vez desde el accidente, también había una sonrisa en mis labios. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero ahora tenía la fuerza y la comprensión para enfrentarlo. Y más importante aún, sabía que no estaba solo. El amor de Tamara y Griffin me acompañaría siempre, guiándome, apoyándome, recordándome que la vida es un regalo precioso, y que cada momento es una oportunidad para amar, crecer y hacer una diferencia en el mundo. Después de aquella experiencia profunda y transformadora, mi camino de recuperación adquirió un nuevo significado. Cada día en el hospital se convirtió en una oportunidad de crecimiento, reflexión y, sobre todo, de honrar la memoria de Tamara y Griffin. Las semanas se transformaron en meses. El dolor físico era intenso, pero la fuerza interior que había descubierto me impulsaba hacia adelante. Las sesiones de fisioterapia eran agotadoras, a menudo dejándome al borde de las lágrimas. Pero en cada momento de debilidad, cerraba los ojos y recordaba el amor que había sentido en esa experiencia trascendental. Era como si Tamara y Griffin estuvieran allí conmigo, alentándome en silencio. El Dr. Olsen y la enfermera María se convirtieron en algo más que solo profesionales de la salud, eran aliados en este viaje inusual. A menudo nos reuníamos después del horario laboral para discutir nuestras experiencias. María compartió cómo el encuentro con Tamara la había inspirado a estudiar más sobre experiencias cercanas a la muerte y espiritualidad. El Dr. Olsen, por su parte, comenzó a incorporar prácticas de curación holística en sus tratamientos, reconociendo que la medicina no se trataba solo del aspecto físico. Un día, mientras luchaba por dar algunos pasos con la ayuda de muletas, tuve una epifanía. Me di cuenta de que mi historia, nuestra historia, necesitaba ser compartida. No solo como un relato personal, sino como un mensaje de esperanza para todos aquellos que enfrentaban pérdidas devastadoras. Comencé a escribir. Al principio, eran solo notas desordenadas en un cuaderno que María me trajo. Pero pronto, las palabras fluían como un río, llevando consigo todo el dolor, el amor y la transformación que había experimentado. Escribir se convirtió en una forma de terapia, una manera de procesar todo lo que había sucedido y de mantener viva la memoria de Tamara y Griffin. A medida que mi recuperación física progresaba, mi determinación de compartir nuestra historia crecía. Empecé a hablar con otros pacientes en el hospital, compartiendo fragmentos de mi experiencia. Vi cómo mi relato tocaba a las personas, trayendo consuelo y esperanza a aquellos que enfrentaban sus propias batallas. Finalmente, después de casi un año de hospitalización y rehabilitación intensiva, me dieron de alta del hospital. Volver a casa fue una experiencia agridulce. Cada rincón de la casa guardaba recuerdos de Tamara y Griffin. Pero ahora, en lugar de sumirme en la tristeza, sentía una profunda gratitud por cada momento que habíamos compartido. Spencer, mi hijo sobreviviente, fue mi ancla durante todo este proceso. Ver su rostro todos los días, cuidarlo y verlo crecer me recordaba constantemente la promesa que le había hecho a Tamara. Juntos, Spencer y yo aprendimos a navegar por esta nueva realidad. Hablábamos abiertamente sobre Tamara y Griffin, manteniendo sus recuerdos vivos a través de historias y fotografías. Con el tiempo, comencé a dar charlas en grupos de apoyo para personas que habían perdido a seres queridos. Compartir mi historia se convirtió en una misión. Vi cómo las personas encontraban consuelo y esperanza en mis palabras, como la idea de que el amor trasciende la muerte traía paz a los corazones rotos. El libro que comencé a escribir en el hospital finalmente tomó forma. Más allá del velo, una jornada de amor, pérdida y redención, se publicó 2 años después del accidente. Para mi sorpresa, el libro tocó un nervio en la sociedad. Personas de todos los rincones del mundo me escribían, compartiendo sus propias historias de pérdida y esperanza. Pero el impacto no se limitó solo al aspecto emocional. Mi experiencia y la del Dr. Olsen despertaron el interés de la comunidad científica. Me invitaron a participar en estudios sobre experiencias cercanas a la muerte y conciencia expandida. Vi cómo científicos, antes escépticos, comenzaban a considerar seriamente la posibilidad de que hay más en la existencia de lo que podemos ver o medir. 5 años después del accidente, me encontré frente a un auditorio lleno en una conferencia internacional sobre conciencia y espiritualidad. Miré a la audiencia y vi rostros ávidos de esperanza, comprensión y conexión.
Vi al Dr. Olsen y a María en primera fila, sus rostros radiantes de orgullo y apoyo. Respiré hondo y comencé mi discurso. Hace 5 años, perdí todo lo que creía que importaba. Pero en esa pérdida, descubrí algo que lo cambió todo. Descubrí que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Que la muerte no es el fin, sino una transformación. Y que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer la diferencia, de traer luz incluso en los momentos más oscuros. Mientras hablaba, sentí una presencia familiar. Era como si Tamara y Griffin estuvieran allí, sonriendo, aprobando. Sabía que, de alguna manera, estaban conmigo, guiando mis pasos en esta nueva jornada. Concluí mi discurso con un mensaje de esperanza: no importa cuán oscura parezca la noche, el amanecer siempre llegará. Y en ese amanecer, descubriremos que el amor que sentimos por aquellos que perdimos nunca muere realmente. Vive en nosotros, nos inspira, nos transforma. Y a través de ese amor, podemos tocar vidas, sanar corazones y, quién sabe, cambiar el mundo. Mientras la audiencia se levantaba en una ovación emocionada, miré al cielo a través de la ventana del auditorio. Un rayo de sol atravesó las nubes, iluminando el escenario. En ese momento, sentí una paz profunda. Sabía que este era solo el comienzo de una nueva jornada. Una jornada de sanación, comprensión y amor incondicional. Y así, con el corazón lleno de gratitud y propósito, di el primer paso hacia este nuevo capítulo de mi vida. Un capítulo escrito no solo por mí, sino por todos aquellos a quienes nuestra historia había tocado. Un capítulo de esperanza, transformación y la eterna promesa de que el amor, verdaderamente, nunca muere.